Dios os bendiga a cada uno de ustedes, quienes nos están acompañando desde su hogar. Gracias a Dios por abrirnos sus puertas y formar parte de este programa. Qué bueno es estar nuevamente juntos. Qué bueno es volver a compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el todo de un cristiano. Sin la palabra de Dios, un cristiano no puede vivir. Por eso, el consejo del apóstol Pablo, allí a los de Colosa y también para cada uno de nosotros, nos dice que debemos llenarnos la cabeza o la mente de la palabra de Dios. Y eso es muy importante, por cierto. Bueno, hoy tengo la compañía de Juan. Juan, un gusto. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. ¿Cómo te fue el día? ¿Cómo fue tu semana? Bueno, buenas noches. Una semana muy buena, espectacular. Y bien, y agradecido de estar acá para poder compartir la palabra de Dios. Bueno, le mando un saludo a todos los que se están conectando. Queremos ver Esparcaldear, transmisiones. La cabaña a ver si está presente. La cabaña es Pablo Nogués. Y bueno, también tener el like de... Hay una persona que vive acá en la capital de Pablo Nogués, ¿no? Entonces tener también el like de la persona. Una semana buena y una palabra verdaderamente que va a entrar en los corazones. Va a entrar en los corazones porque es muy importante, que habla de las herencias. Y es algo que no podemos obviar. Porque, claro que no vamos a tocar este tema, pero con respecto al pecado, es decir, errar el blanco, dice que la paga por haber errado el blanco, que es el pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Entonces es un tema muy importante. Porque hoy, Juan, hoy nos cuidamos de contagios, de infecciones, bueno, hoy el coronavirus, pero la gente no tiene en cuenta el pecado. Y es la mayor pandemia en todas las épocas, de generación en generación, y por quien vino Jesús a morir en la cruz del Calvario. Eso no tenemos en cuenta. Es decir, podemos pecar todo lo que querramos, total, no hay consecuencia física presente, sino que hay. Entonces creo que nos contradecimos demasiado, pero necesitamos ser bíblico para poder entender este principio. Y bueno, a eso el Señor nos llamó. Seguimos en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece, director, si vamos a una propaganda de los horarios y días de las dos iglesias que tenemos? Muy bien, damos gracias al Señor. Bueno, Juan, vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical, ¿sí? Y después entramos directamente. Exactamente, y estaremos saludando después, por cierto, a quienes después se van a conectar. De los años que no he estado contigo, he desviado mi mirada lentamente
promesas vanas. Y poco a poco voy tratando de ignorar que tú me llamas. He sentido muchas veces tu llamado. Hago el sordo para que puedas pensar que no he escuchado. Pero en las noches me desvelo y no lo niego, envuelto en llantos, porque sé que mi Señor jamás será burlado. Ha decidido abrir mis puertas hacia ti. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin que haya nada que cambie mi opinión, porque esta sensación que hay en mi alma me produce paz y me hace ser feliz, llena mi alma. Y si no, ya no resisto. Extraño los momentos, los minutos que yo estuve contigo. Y hoy vuelvo a tu altar arrepentido. Me di cuenta, mi Señor, que no he sido un buen hijo. Yo he decidido abrir mis puertas hacia ti. Toma mi corazón, yo te lo doy, Señor, sin que haya nada que cambie de opinión, porque esta sensación que hay en mi alma me produce paz y me hace ser feliz, llena mi alma. Me cambie de opinión, porque esta sensación que hay en mi alma me produce paz y me hace ser feliz, llena mi alma, llena mi Bueno, gracias a Dios nuevamente. Sí, escuchábamos este hermoso tema musical, que por título, por cierto, he decidido, y en la voz de nuestro hermano Benjamín, conocido por Benji. Bueno, damos gracias al Señor y vamos a comenzar entonces, Juan, sería en el nombre de Jesucristo. Y es muy importante entender este principio. Antes de ir al desarrollo, quisiera compartir un versículo para poder entrar un poco en este tema. Lo que nos dice allí en Romanos, capítulo 5, versículo 15,
nos dice de la siguiente manera, no, versículo 15, no, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos... ¿A través de quién entró? De un hombre llamado Adán. Ahora, es incomprensible esto cuando queremos analizar con la mente humana sin entender o sin recibir la luz del Espíritu Santo. Y va a haber cuestiones, va a haber polémica, discusiones, pero quienes somos guiados por el Espíritu Santo de Dios entendemos lo que la palabra nos está hablando. Es decir, a través de Adán entró el pecado a todos nosotros. No es que hemos heredado el pecado de Adán, ¿no? La consecuencia de todas esas cosas que el hombre ha hecho en aquel tiempo. Entonces queremos entrar tocando como punto número 1, como un versículo bíblico para comenzar esta enseñanza. La herencia del pecado. Una definición que podríamos dar: el pecado heredado es aquel estado pecaminoso con el cual nacen todos los humanos. Los teólogos han usado varias clasificaciones para describir este concepto y vamos a ir viendo, por cierto. Vamos a ver 3 conceptos, Juan, exactamente según nos muestra los teólogos. 1. Algunos le llaman, como el título de este capítulo, pecado heredado. Ahora, esto enfatiza la verdad de que todas las personas heredan este pecado pecaminoso de sus padres y a los padres de ellos. Es decir, sigue una unión, ¿no? Un hilo de todo lo que esto conlleva, hasta llegar a Adán y Eva. Eso es el primer concepto. El segundo concepto le llaman la naturaleza pecaminosa, lo cual enfoca el hecho de que el pecado ha corrompido nuestra naturaleza entera. El término naturaleza pecaminosa provee un claro contraste entre la naturaleza radical y sus frutos, los cuales son hechos particulares del pecado, de lo que, según algunos teólogos, nos muestra la herencia del pecado. Y por último, tercero vendría a ser el último concepto. Hay más, por cierto, pero hemos elegido 3 conceptos para no ser muy prolongado. Aún otros prefieren el término pecado original. Es el más conocido, ¿no? Es el más conocido. Original. Es lo que oímos inclusive escuchar de los amigos católicos. Entonces, otros prefieren el término de pecado original, porque el pecado original de Adán produjo esa corrupción de la naturaleza que fue transmitida por herencia a cada sucesiva generación. Acá quiero hacer una aclaración y creo que estará de acuerdo conmigo. Cuando hablamos de pecado original, muchas personas piensan que es pecado sexual concebido con Adán y Eva, y eso no quiere decir pecado original. No, el pecado original es otra cosa. Estamos hablando de herencia, lo que se transmite de padre a hijos. Entonces, lo que sucedió allí, más allá de naturaleza caída, los 3 puntos que vimos, también independencia de Dios, inclinación al mal. O sea, esa independencia de Dios, esa inclinación al mal, también se le llama pecado original, y es lo que pasa del padre al hijo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era relacionarse con su creación. Cuando el hombre desobedeció, se inclinó hacia el mal, prefirió su independencia, el relacionarse con el padre quedó roto. Entonces eso es lo que pasa a las generaciones futuras, que yo no me puedo relacionar con Dios. ¿Por qué? Porque alguien rompió esa relación y yo tengo que volver a relacionarme. Vos sabés que religión es
volver a religar, volver a religarme, volver a relacionarme otra vez. Entonces cuando se rompe eso, a eso le estamos llamando, hay una herencia rota que yo tengo que otra vez. Y es tan necesario entender este principio porque hay un mal concepto, por cierto, Hay ¿no? un mal concepto. Porque Ezequiel nos habla algo muy importante, que hijo no llevará, no cargará el pecado de los padres. Y no solamente Ezequiel, sino que hay varios profetas más que nos habla de esta realidad bíblica. Entonces necesitamos, pero sí hay una herencia, por cierto, que necesitamos entender y comprender. Y bueno, para eso Dios nos ha dado esta oportunidad. Nos ha dado la Biblia, la palabra verdadera, para yo ir allí para testificar verdaderamente si lo que te estamos diciendo es bíblico o son conceptos psicológicos míos o experiencias mías. No, Sí. vamos a comprobarlo escrituralmente. Exactamente. Vamos a buscar evidencias escritural. La Biblia claramente afirma que todos los aspectos del ser humano o del hombre son corruptos. Y eso es fático. Por naturaleza somos hijos de ira. Es decir, los objetos de la ira de quién. Y eso lo podemos corroborar a través de la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 3 nos habla Juan puntualmente. Dice Efesios capítulo 3, versículo 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y verdaderamente que éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque hacíamos lo que bien nos parecía. Hay muchas canciones que dicen vivir mi vida, hacer lo que a mí me parece, ir en un sentido mío, hago lo que yo quiero. Eso es justamente cuando yo me independizo de Dios. Cuando le damos la espalda a Dios o caminamos en contra de la cruz. Y es muy puntual lo que nos muestra aquí, lo que acaba de leer Juan. Dice que por naturaleza somos hijos de ira. Es decir, los objetos de la ira de Dios. Entonces, por las acciones también somos los objetos de la ira de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pero este versículo se refiere a algo innato. Ahora, vamos a otro versículo también que nos enseña, por cierto, allí en el libro de los Salmos 51, versículo 5, y algo importante que... Ya que profundo que es y cómo hace un comienzo, de dónde comienza todo. Dice Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado ya que puntual, que ya venimos de esa herencia. En el momento de la concepción, esa herencia pasa a mi naturaleza. El pecado, por decirlo de alguna forma, esa herencia de pecado, esa herencia de independencia de Dios, esa herencia de inclinarme hacia el mal, ya está desde mi formación en mí, en mi naturaleza. Viene adquirido en mi ADN y viene conmigo. Acá lo está diciendo justamente es lo que nos está mostrando, ¿no? Y voy a agregar algo más a lo que dijiste, Juan, que por cierto es muy cierto. Esto indica que esto es algo que tenemos desde la concepción, como vos acabas de decir, no adquirido por nuestras acciones durante nuestra vida. Eso fueron un agregado por lo que después hacemos, pero hay algo que necesitamos entender, lo que nos está enseñando aquí Salmo 51, verso 5. Es muy importante lo que dice. ¿Por qué? Porque uno piensa que es por obra, por portarme bien, porque hay muchas personas que nos están escuchando. Yo no hago mal. Yo no me porto mal, yo no robo, yo no engaño, yo no adultero, soy un buen padre de familia, pero no quiero con Dios, no quiero saber nada. Dios, no voy a la iglesia, no quiero saber nada, pero justamente eso es lo que me está dando, esa herencia de un rompimiento de mi relación con Dios. La Biblia lo toma como pecado. ¿Por qué? Porque somos creación de Él. Tenemos un propósito. Es lo que nos está diciendo el pasaje que hemos leído en el inicio. Romanos capítulo 5 versículo 12. Claro. Es lo que nos está confirmando de otra manera el pasaje. Es algo muy importante porque muchas veces pensamos o tenemos esta concepción y es una mala concepción. Total, yo no hago mal a nadie, pero el hecho de mentir,
el hecho de tener un pensamiento contrario a la palabra de Dios es suficiente. Entonces necesitamos entender más este. Ahora, seguimos un poco más. Seguimos un poquito más. Dale. Según nos enseña la palabra, cada faceta del hombre es afectada, por cierto, por esta naturaleza. Cada faceta. Podemos tomar pueden ser varias. el intelecto, la psique, la mente puede ser afectada. Emociones, sentimiento, voluntad. Voluntad. Fíjate cómo uno tiene que poner, tiene que tener abogados, tiene que tener contraseñas. Yo no puedo dejar mi bicicleta afuera, no puedo dejar mi auto abierto. ¿Por qué? Porque hay una psiquis, hay un pensamiento que está alterado y me lleva a obrar mal, porque hay una naturaleza pecaminosa en mí. Vamos a ver 3 conceptos que ha sido afectado en nuestra naturaleza, Juan. Y uno, su intelecto, según la palabra, nos enseña que está cerrado. Y eso nos habla allí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces me está hablando esto, que hay un intelecto cerrado, que no me puede dejar ver a Dios y no puedo yo relacionarme con Él, porque todos mis sellos son inclinados al mal. Está diciendo que el intelecto está cerrado. Me afectó. Ahora veamos algo, ¿no? Dice, y habla, nombra al Dios con minúscula. Es decir, detrás de todo esto hay alguien. Hay alguien que muchas veces no se deja ver. Que no se deja ver. Es como solemos decir, tiró la piedra y escondió su mano. Es decir, según lo que nos muestra aquí, 2 de Corintios 4:4, esto no es cosa nuestra, ni invento nuestro, no. Es lo que la palabra del Señor nos está mostrando. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Eso, entonces, es decir, su mente está reprobado o desaprobada. Exactamente. Esto me trae a memoria cuando uno restablece la unidad con Cristo, restablece la relación con Dios, y uno dice, pero ¿cómo no me daba cuenta de esto? ¿Por qué mis ojos estaban cerrados? ¿Por qué no veía de esta forma? Justamente por esto que le estamos hablando, porque el Dios de este siglo, el Dios con minúscula, el diablo, cierra el entendimiento, no puedes comprender. Y muchas veces también suelen decir, pero ¿por qué no conocí el Evangelio? Exactamente, por esto es. Pero gracias al Señor, que Jesús nos quitó esa venda que nos enceguecía y nos ha traído luz para comprender esta verdad bíblica. Vamos también para corroborar otro pasaje más. También allí en Romanos 1:28. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es tremendo, ¿no? Es decir, su entendimiento está entenebrecido, separado de la vida de Dios. Cuando habla que los entregó, no es que Dios les puso eso en su mente, sino que lo dejó. Lo dejó que ellos hagan lo que quieran, porque no querían sujetarse a Dios y querían las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el entendimiento, el intelecto estaba cerrado. Sí. ¿Sabe que esa palabra lo vamos a ver después? Bien. Que Dios lo ha dejado a merced de su decisión. Pero qué bueno es que podamos entender este tema, la herencia del pecado, para poder comprender por qué, porque está muy ligado a nosotros. Está muy ligado a nosotros. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué hago eso que no quiero hacer? ¿Por qué caigo repetidamente en ciertas acciones? Hago cosas que yo sé que están mal, pero me lleva a hacerlas. ¿Por qué? Porque el intelecto está cerrado, mi entendimiento está reprobado, dice, desaprobado, sí, entenebrecido, ¿no? Separado de la vida de Dios. Algo espiritual que me llega a hacer eso. Vos sabés que yo escucho, hablo con muchas personas, ¿no? Y cuando están alejadas de Dios, pero siempre caigo en lo mismo, es como algo que me lleva a eso y no puedo parar, no puedo detenerlo. ¿Por qué? Porque el entendimiento está totalmente a la luz de Cristo. Sí. Y vamos a ver también este tema en Efesios capítulo 4 versículo 18, nos dice de esta manera:
Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, mira esta palabra, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Wow. Es decir, hay algo que nos lleva a todo eso, ¿no? Porque le hemos cerrado la puerta de nuestra vida al Señor y eso nos conduce a eso. Entendimiento entenebrecido, En tiniebla, una oscuridad que nadie, andar sin rumbo, sin sin dirección, rumbo, porque y no eso es puedo lo ver. triste, ¿no? Eso es lo triste. ¿Por qué? Por la dureza del Bueno, vamos a otro tema más, ¿sí? Al punto número 2. Dice que sus emociones están degradadas, contaminadas. Esto lo encontramos en la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 21. El versículo 21 dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue, otra vez la palabra, entenebrecido, otra vez oscurecido. Sombras. Tremendo, ¿no? Entonces sus emociones están degradadas y contaminadas. Y el versículo 24 sigue Dice, agregando, ¿no? por lo cual, también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios A pueblos. ver, aclárame esto, Juan. ¿Dios se hizo del desentendido? ¿Los entregó? ¿O hay otra cosa allí que puede enseñar? Hay un mal concepto en que muchas personas toman que Dios lo movió, lo corrió, Lo abandonó. a que hagan eso, que hagan lo que es contra la naturaleza, lo que hagan lo malo. No, es que acá hay una palabra que tenemos que tomarlo, entenebrecido, la dureza del corazón, la concupiscencia de la mente. Concupiscencia significa los deseos alocados del corazón. Hacia el Muchas pecado, veces ¿no? Volcado hacia el le pecado. echamos la culpa a Dios y Dios no tiene nada que ver en las acciones malas, en vivir mi vida. Hay temas, yo estoy mucho con la música, temas musicales que dice vivir mi vida a mi manera. Hago lo que yo quiero para satisfacer El egoísmo. la carne. Entonces me está diciendo Dios que la mente está entenebrecida, que la dureza del corazón es muy grande y que las concupiscencias, los deseos alocados me llevaron a eso. Pero acá hay algo muy importante que debemos entender. Habla de las emociones. Y el verso 26, ¿qué más dice? Dice, por esto, por todo lo que estamos hablando, corazón entenebrecido, dureza, concupiscencias, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mente, Parece que lo hubiera escrito hace una semana. emociones degradadas, contaminadas. ¿Sigue? Sí, después tenemos en Tito 1:15, ¿no? Todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es decir, cuando uno muestra aquí que la faceta del hombre, cuando es afectada por esta naturaleza pecaminosa, su intelecto, sus emociones. Vamos a la otra parte, el tercer punto, que habla una parte tan importante que se uno muestra allí Romanos capítulo 6, versículo 20 y capítulo 7, versículo 20. Dice, por cuanto erais esclavos del pecado, no teníamos derecho a nada, no podía como el pecado quería. Por cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es Romanos 6, 20, ¿no? Entonces el 7, 20 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, es decir, lo que nos muestra aquí estos dos capítulos y versículos, habla de la voluntad. Es decir, su voluntad está esclavizada al pecado y por lo tanto se opone a Dios. Tremendo. Es decir, vuelvo otra vez, intelecto, emoción y voluntad. Tres facetas del hombre que ha sido afectada por la naturaleza pecaminosa. Entonces necesitamos volvernos a Cristo cada día y hacer volver a todos aquellos también Cristo.
Vos sabés que me quedé un poco con el de esclavo. O sea que en el tiempo que se escribió esto, el esclavo no tenía derecho a absolutamente nada. Vamos, su dueño lo conducía para donde él quería. En este caso me está hablando, vamos, su dueño, el diablo, lo conducía. Bueno, muchos de los que están escuchando quizás se acuerdan de su vieja vida. Dice, cuando alguien te ofrecía un cigarrillo, te ofrecía droga, te ofrecía alcohol, no podía resistirse a eso porque tu cuerpo se lo pedía. ¿Por qué? Porque está esclavizado al pecado. Muchos pueden decir, ¿no? O pensar que tiene que ver Satanás aquí. Satanás está detrás de todas las cosas. El tema que habíamos visto con Roberto charlado la semana pasada es exactamente con respecto al mundo. ¿Quién está detrás del mundo? Está Satanás. Satanás es la cabeza controladora del mundo, de la carne y de los diablos o de los demonios. Queremos decir que la herencia, el alejamiento de Dios, Satanás lo utiliza eso para que no volvamos a reencontrarnos otra vez con Dios. Para que nos alejemos cada vez más de Dios. Completamente. Porque sabe Él que su tiempo está ya cumplido, por cierto, ¿no? Y cuando más pueda arrastrar tras de Él, mayor victoria tendrá. Fue lo que había hecho cuando Dios lo despidió de allá de los cielos. Es decir, Él vino con acompañantes. Vino con muchos acompañantes, sí. Pero es tal su odio a Dios, tal su maldad contra Dios, pero no puede hacer absolutamente nada. Entonces descarga toda su ira ¿contra quién? Contra la creación de Dios. Contra la creación de Dios. Por eso, cuando uno ve a una persona alcoholizándose o drogada caminando sin ropa o enloquecida por las situaciones, el diablo le está diciendo, yo puedo dañar tu creación. ¿Por qué? Porque puedo tomar su mente, puedo tomar su entendimiento, puedo tomar su cuerpo, no dejar que la luz del Evangelio pueda resplandecer. O sea, el diablo aprovecha la herencia pecaminosa de los hombres para dejarlo ahí esclavizado. Entonces, no es libre, ¿por qué? Porque eso mismo hace de que... Y no actúa en justicia, porque no conoce la justicia de Dios. Seguimos, bueno, sí. Vamos a ver de este tema, pasando a otro punto, vemos la depravación total. Todo viene, por cierto, de esta herencia del pecado, la depravación total. La evidencia escritural provee la base para lo que comúnmente se ha llamado la depravación total. La depravación total tiene un significado, ¿no es cierto? Depravación viene en el español, significa pervertido o torcido. Ese es el significado en español. Ahora, hemos leído ya este tema allí en Romanos capítulo 1, versículo 8, y veamos lo que nos dice Romanos nuevamente. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, se pervirtió, se torció. Esta palabra significa que no resiste la prueba. No resiste la prueba. Y nos provee una clave para definir el concepto de la depravación. La depravación significa que el hombre fracasa en cuanto a agradar a Dios. Porque muchas veces queremos agradar a Dios con obras. Con obras. Pero sabemos que con obras nadie puede agradar. Nadie puede agradar a Dios. Nadie puede acercarse a Dios. Nadie puede recibir tampoco el reconocimiento ni el perdón de Dios. Pero hay algo que nos denota a través de este hecho. ¿Qué nos está denotando? Tu carencia de mérito ante los ojos de Dios. Es decir, este fracaso es total. Uno, porque afecta todos los aspectos del ser humano. Dos, afecta todas las facetas. Las facetas de las personas, por cierto. Pero negativamente el concepto de la depravación total no significa, hay algo que necesitamos entender esto, ¿no? Uno, que cada persona haya exhibido su depravación al máximo de lo que es capaz. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántos padres mata, viola a su abuelo? Es decir,
Lo que hoy podemos ver allá no es una revelación total de su depravación, sino también podemos corroborar a través de la noticia, y uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué un padre se ha vuelto tan implacable? ¿Por qué vive ese desamor hacia hijos? Simplemente una manifestación de lo que ya estamos viendo en estos pasajes bíblicos, y es una verdad de lo que hoy estamos viviendo en este mundo caído y manejado y gobernado por el mismo Satanás. Es un caso muy reciente que pasó la semana pasada, que escribieron una persona que tenía en la universidad, mató a una persona, la descuartizó, la puso en una bolsa y llevarla a un lugar, y uno se pregunta, pero ¿cómo? Un hombre capaz, ¿no? Suceder esto? Un hombre con inteligencia, porque tuvo colegio primario, secundaria, universidad, entonces vemos que no es una persona capaz, que no sea capaz, no es una persona pensante. Uno se pregunta cómo se puede llevar a ese estado, y no está una depravación, un corazón, una mente, un corazón puro. ¿Dónde está la respuesta de cómo se llega a eso? Qué bueno que podamos entender a través de la palabra. Punto número 2, con respecto a este tema, que activamente el concepto de la depravación total no significa que el hombre ya haya exhibido al nivel máximo de lo que es capaz. Aunque ya lo vemos, ¿no es cierto, porque no? cada vez, cada noticia me lleva a mayor asombro, y yo pienso, bueno, más allá de esto no me puede asombrar, pero veo personas que matan de 150 puñaladas a una persona. Como que mi nivel de asombro se va superado noticia tras noticia. Cuando pensamos que no puede haber algo peor, algo peor. ¿Verdad? Necesitamos entender, y esto solamente se puede comprender a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que por cierto actúa en nosotros, como dice Juan 16:8, que cuando el hombre reciba al Espíritu Santo va a convencer al hombre de pecado, justicia. Entonces, el otro punto que necesitamos entender aquí, que los pecadores no tengan una conciencia o una inducción innata concerniente a Dios. El hombre tiene todos, porque muchas veces decimos, si Dios quiere, ¿no? O cuando nos asustamos, ¿qué decimos? Dios mío. O cuando hacemos una promesa, ¿a quién le hacemos la promesa? O aquel ateo quizá dice, yo no creo en Dios, pero está peleando y discutiendo con algo que no cree. Me está hablando que está creyendo. Es decir, todo pecador tiene en su conciencia, tiene una inducción innata de Dios. Pero hay algo que lo gobierna, hay algo que lo domina. Y es exactamente eso, ¿no? Puedes decir. Exactamente. Es lo que veníamos hablando desde el inicio de la herencia del pecado. 3. También nos habla que los pecadores incurrirán en toda forma de pecado. Es lo que nos veníamos hablando y viendo allí en Romanos. Exactamente, toda forma, lo que vos te quieras imaginar, con la mente, con el cuerpo, con los deseos, de toda forma. Tremendo. 4. Juan, que las personas depravadas no hacen acciones que son buenas a la vista de otros y aún a la vista de Dios. Eso es algo que también necesitamos, porque es decir, su mente está cautiva. Es decir, no pueden actuar de otra manera. ¿Por qué? Porque quienes han conocido la luz, es decir, quienes han aceptado a Jesucristo, saben y actúan de una manera diferente. A nivel volitiva, a nivel emocional, a nivel sentimental. Es decir, toda esa maldición fueron rotas por el poder de Jesucristo, que actúa a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y quien nos convence cada día cuál debe ser la justicia que debemos llevar en Cristo. Qué bueno es que nosotros hemos recibido la luz. ¿Hay algo más que quiera agregar? No, exactamente eso, que entenebrecido, depravación, corazones duros, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo viene eso? La herencia que está causando esto en cada uno de nosotros. El diablo aprovecha para aumentar eso, para no dejarnos salir de esa condición.
Necesitamos comprender esto. Ahora, positivamente, la depravación total significa, cuando hablo de positivamente, no es que yo esté aprobando, sino estamos aprobando lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Uno, que la corrupción se extiende a cada faceta de la naturaleza y facultades del hombre. Ya hemos visto en el inicio. Y dos, que nadie tiene nada que pueda considerarse inconmiable por un Dios justo. Nadie. Entonces necesitamos de Cristo. Necesitamos cambiar. Necesitamos ser una nueva creación en Cristo Jesús. Nos es necesario. Y entonces allí se cumpliría lo que dice allí en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está... Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son... Entonces, ¿Y quién lo hace eso? Cristo. No hay otro. No hay otra puerta, no hay otro modo, no hay hombres que te puedan dar eso. Únicamente la luz de Cristo que puede alumbrar. Ahora, Juan, ¿cómo yo puedo medir eso? ¿Cómo puedo medir o cómo se puede medir? La depravación total siempre tiene que medirse por medio de la santidad de Dios. Tiene un parámetro, yo no puedo medirme con otra persona. No puedo medir con el hombre más bueno del mundo porque siempre va a tener falla. Siempre va a tener un lado oscuro o alguno de sus áreas que no están tan. Claro. Entonces, ¿cómo yo me puedo medir o cómo puedo yo justamente tener un parámetro? Es con la santidad de Dios. Exactamente. Es decir, yo no me puedo medir con vos. No voy a estar ni vos conmigo. Solamente podemos medirnos a través de la santidad de Dios. Y el Señor nos está invitando en este tiempo. Vos que estás del otro lado. Qué importante es que podamos ver y entender este principio para no volver a lo que éramos antes, sino que podamos alejarnos cada vez más y acercarnos más al Señor Jesucristo, porque Él fue y es quien ha hecho notoria su obra en cada uno de nosotros. Entonces te animo en el nombre de Jesucristo, que podamos entender a través de esta breve enseñanza con respecto a lo que vino a poner Satanás y sus séquitos en este suelo. ¿Por qué? Porque este suelo no fue creado, por cierto, para que se viva, se vea esta asistencia bíblica que tenemos a nuestro alcance, sino que Dios creó con otro propósito. Y Satanás vino a deshacer, por cierto, el plan inicial de Dios. Pero gracias a Dios que Jesucristo, según nos muestra allí en 1 de Juan capítulo 3, nos muestra también que Jesús vino a deshacer las obras de las... Exactamente así. Quizás haya del otro lado personas que están luchando con su carácter, personas que están luchando con sus acciones, que saben que están mal, pero son conducidas una y otra vez y no pueden y no saben cómo hacer, no cómo salir. Algo para salir. Y quizás están escuchando esto, escucharon de la depravación, entenebrecimiento de corazón, dureza de corazón, son esclavos. Yo estoy seguro que hay muchas personas que me está hablando a mí, pero ¿cómo hago para salir de la droga? ¿Cómo hago para salir del alcohol? ¿Cómo hago para dominar este carácter que tengo con mi cónyuge, con mi esposa, con mi esposo? ¿Cómo hago para salir de eso? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la puerta que tengo que tocar? ¿A qué hombre tengo que ir a pedirle? ¿O qué 10 pasos tengo que hacer? ¿O que tengo que lavar alguna estaca? ¿O poner aceite? ¿O abrir la Biblia en un determinado pasaje? ¿Lo que debo hacer para que esta herencia se pueda cortar en mí? Creo que el pasaje hemos citado de Corintios 7 es la clave. La clave para que todas esas maldiciones corten. Porque las maldiciones solamente se cortan en Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera. Ninguna religión podrá anular esa parte del hombre, solamente Jesucristo. Así como también la palabra del Señor nos dice que por un hombre entró y por otro hombre salió el pecado. Y es Jesucristo. Entonces, nos animamos en el nombre de Jesús. Tal vez tenga familiares, amigos, parientes que se encuentren en esta situación. Y vez tras vez están cayendo. Acercarlo a Jesús, invitarlo a cuando volvamos a nuestras reuniones formales en el nombre de Jesucristo, invitarlos, llevarlos a una de las iglesias que esté por allí cerca y que conozcan a Cristo
Que Cristo rompa esta maldición que ellos han recibido, ¿cierto? Sin entrar en cuestiones. De una manera han recibido, han caído, y bueno, pero hoy están allí desahuciadas, sin saber cómo salgo, qué puedo hacer. Solamente la clave es Jesucristo, nuestra esperanza, como lleva el rótulo de nuestra iglesia. Solamente Jesucristo es la esperanza para el pecador, para la pecadora. Solamente Jesucristo es la esperanza para todos aquellos que han dado la espalda a la cruz. Entonces, los animamos, las animamos para que nos volvamos de todo nuestro corazón a Jesucristo, sabiendo que los días son malos y Cristo está en la puerta diciendo un poquito más y voy por ustedes. En nombre de Jesús los animamos desde aquí. Si algo, no hay ningún problema. Yo creo que este es el tiempo. El tiempo que estamos hablando a personas que no pueden escapar de esta herencia. Como bien dijo, somos nueva criatura. Pero allá en Romanos 10:9, te lo parafraseo, ayer estuvimos hablando de Romanos 10:9, hay una invocación al Padre. Dice que si creyéramos en el corazón. Primera cosa, hemos hablado de un corazón duro, un corazón entenebrecido. Lo primero es creer en el corazón. Y lo segundo que habla Romanos 10:9 es confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor, es el Hijo de Dios que lo levantó de los muertos, de que seremos salvos. Y cuando habla de que seremos salvos, nuestra naturaleza pecaminosa va a morir y se va a levantar un nuevo hombre, una nueva criatura que va a estar en Cristo. Entonces es muy fácil. ¿Qué tengo que hacer? Primeramente creer en el corazón. Después seguramente vamos a estar haciendo una oración, una confesión de fe, para que nosotros podamos proclamar que tu vida puede ser cambiada por el hecho de confesar que Cristo es tu Señor. ¿Te acordás que te hablamos de esclavitud? Que éramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque teníamos a un Señor como el diablo por Señor, por nuestro amo. Es cambiar verdaderamente y dejar que Cristo lleve el señorío en nuestra vida. Que Dios sea nuestro Señor. Que Él nos va a libertad de toda cadena de opresión, de todas las cadenas que estás pasando. Hay personas que están ahí que dicen, pero yo no puedo salir de este estado que estoy. Yo estoy en la oscuridad. Créeme que Dios, cuando vos lo creas en el corazón y confieses con tu boca, Dios va a venir a tu vida. Tremendo, qué lindo. Y es un paso tan sencillo. Es simplemente creer en el corazón y confesar con los labios y vivir, por cierto, una vida nueva en Cristo. Vamos a una publicidad, ¿sí? Horarios y días de nuestras reuniones. Hemos hablado de herencias adquiridas, que lindo es cuando heredamos algo positivo, es lindo, pero esta herencia que hemos hablado es una herencia negativa muchas veces, herencias que han dañado nuestra vida, de costumbres, de moralidad, y la herencia que vos te puedas imaginar, y la Biblia dice que nuestro mente se entenebreció, nuestro corazón también se ha endurecido, y andamos con la concupiscencia de nuestro corazón. Hacíamos lo que no queríamos. Y uno se pregunta, ¿por qué actúo así? ¿Por qué me comporto de determinada manera? Entonces te queríamos decir desde acá que bíblicamente lo que son herencias que estando en Cristo únicamente podemos cortar. No hay otra forma de cortar, no hay otra forma de relacionarme con Dios. Ningún pastor, ningún sacerdote,
ningún maometano, ningún judío, ninguna autoridad judía te puede conducir al camino, o sea, relacionarte con Dios. La única forma de cortar con todas herencias es volver al principio. Es verdaderamente saber que hay una herencia pecaminosa sobre mi vida, volver a religarme con Dios, ¿no? Anoche escuché un pastor, dice que hay muchas cosas que tenemos que renunciar también de nuestra doctrina, por decirla evangélica, ¿no? Muchas veces nosotros nos metemos en religión y la religión verdaderamente te mata, sea católica, evangélica, una religión mal entendida, una religión inflexible, muchas veces daña a personas. Entonces el único que puede cortar con todas esas maldiciones, el único que puede cortar con esa depravación de la que te estamos hablando, el único que puede cortar con la herencia del pecado es Cristo. No hay más. Hemos hablado que Romanos 10:9 dice que si creyéramos en el corazón, confesamos con nuestra boca, estaríamos salvos. Cortaría eso, estaríamos. Así que ahí donde estés, cierra tus ojos, si quieres inclinar tu cabeza, como vos quieras, pero me gustaría que repitas esta oración con nosotros. Señor Jesús, yo en esta hora creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que tú verdaderamente alejaste el pecado de mí, te lo llevaste. Señor, yo en esta hora, yo confieso y pido perdón por cada uno de mis pecados. Y voy más allá. Señor Jesús, yo te pido que entres en mi corazón. Te pido que desates estas ligaduras de pecado que estoy teniendo. Que corte verdaderamente con todas las maldiciones que pesan sobre mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Si hiciste esta oración, déjame orar por tu vida. Papá, yo te pido por todas aquellas personas que ahora han hecho esta oración, han hecho esta confesión de fe, que aceptan a Cristo como único Salvador. Yo quiero pedir por sus vidas, yo quiero pedir por su salud, yo quiero pedir por su estado anímico. Quizás hay personas en depresión, quizás hay personas enfermas. Te pedimos, Espíritu Santo, en este momento que tú inundes su corazón, limpie su vida, Señor, ilumina su mente, desata lo atado del corazón, papá. También te pedimos porque toques su cuerpo y toques su economía también. Toca su economía. Yo sé que en este tiempo duro, el enemigo, Señor, la situación, el contexto que está pasando, hay escasez en los hogares. Ahora rompemos con toda artimaña del enemigo, toda artimaña de escasez, y en el nombre de Jesús te pedimos, te rogamos, Espíritu Santo, que tú estés tocando la economía de cada persona que está ahí del otro lado. Desata abundancia, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Creemos y estamos convencidos que si has hecho esta oración, que si estás abriendo tu corazón, Dios ha venido a tu vida. Y cuando Dios viene a nuestra vida, se desatan las bendiciones. Primeramente nuestra mente es liberada. Donde estés, quiero bendecirte. Quiero pedir por tu vida, y no tan solo por vos, sino por toda tu familia. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido, lo declaramos hecho para gloria del Padre. Gracias, Señor. Ha sido un gusto, Dios los bendiga mucho. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado, gracias. Y mañana nos volveremos a ver en este mismo horario, porque es nuestro horario de la reunión que solemos tener aquí en la iglesia. Dios los bendiga mucho, nos vemos, chao. Dios los bendiga.